Entonces, me gustaría que pudiéramos comentar un poco sobre qué impresión les causó el video, con qué se quedan, si hay algo como distinto que ustedes no habían notado en la forma de abordar algo, a lo mejor un problema o a un paciente. ¿O no lo vieron? Perdón, maestra, ¿qué preguntó? Es que están cortando el pasto en mi casa y no escucho nada. Sí, preguntaba sobre qué les causaba, qué les generó el video, con qué se quedaron, si identificaron algo que les llamara la atención del video que dejamos de tarea sobre la psiconeuroinmunología. Bueno, a mí me gustó mucho porque se me hizo muy interesante que la actitud del médico pues es determinante en cuanto a lo que pues el paciente o sea, va a sentir, o sea, de si se va a poder recuperar o no, porque si nosotros lo etiquetamos luego con que tiene cierta enfermedad, pues ellos van a voltear hacia la cronicidad. En cambio, si nos vamos a la raíz de esa enfermedad, que puede llegar a ser algo, por ejemplo, pues de índole psicológico, estos pacientes tienden a voltear hacia la curación y como que tienen más esperanza de que pues pueden recuperarse. Ok, muy bien. Muchas gracias, Angélica. ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir qué le causó, qué le generó el video? A lo mejor también incluso esta parte de novedad de, ay, la verdad es que no me lo esperaba, o sea, como que no lo había tomado en cuenta al momento de diagnosticar o de acompañar a algún paciente. Bueno, por ejemplo, a mí, Ajá. este, el doctor que estaba en el video mencionaba un concepto que decía como el diagnóstico por película, Ujú, y sí, era sí, sí. como, ir como mencionándole al paciente y haciéndole ver a él mismo como una retrospección de qué es lo que le pudo haber causado pues su afección, ¿no? Ujú, Y hacerle ver a él mismo qué conductas puede estar tomando que le puedan estar generando eso para ver como ventanas terapéuticas y no solamente etiquetarlo así como dijo mi compañera Angie, sino ujú. pues ayudarlo a ver que no aunque la tenga, quiere decir que no sea algo curable, bueno, no sé cómo decirlo, Ujú, ujú. o que no tenga algo terapéutico que le pueda ayudar en un momento dado. O sea, Ajá, eso a sí. mí me llama la atención. Ujú, muchas gracias, Luis. De hecho, por ejemplo, con lo que estuvieron viendo, de estas como dos formas, pues, de diagnosticar esto que llamaba como de foto, por así decirlo, y la forma de película. Por ejemplo, esta parte del diagnóstico tipo foto, como a qué modelo de los que vimos en los cuadros se parece y a qué modelo se parece este diagnóstico en tipo película que llamaba este profesionista. ¿Cómo en qué modelo los podríamos ubicar estos tipos de diagnóstico o formas de diagnosticar? Si no queda clara la pregunta, díganme y la vuelvo a plantear de otra forma. Sí, la puede volver a hacer, por favor. Sí, bueno, este profesionista hablaba como dos formas, ¿no? Dos formas donde podemos abordar un paciente. Uno es donde el paciente llega, me dice los síntomas, yo le pongo la etiqueta y ahí te vas, ¿no? O sea, te doy tratamiento, pues es incurable o pues va a ser como muy difícil y ahí está. Y la otra forma de abordar la situación donde él nombraba como esta parte de tipo película, donde identificaba
sucesos biográficos, o sea, qué le pasó a la persona, desde cuándo lo va notando, si identifica que hubo un evento detonante o a partir de qué evento se sintió como más grave la situación, si adjudica esa vivencia a lo que está sintiendo ahora. Ujú. Mm, bueno, estas formas de diagnosticar al paciente, ¿cuál de estas dos, por ejemplo, formas sería como más ligada a lo que haría un profesionista basado en el modelo biomédico? ¿Y cuál de estas dos formas que propone este profesionista o que nos da el ejemplo de este profesionista está más ligado al modelo biopsicosocial? Yo creo que el modelo biomédico es el que se junta más como al del momento, ¿no? El sintomático. Ujú. Y el biopsicosocial es el que intenta, vaya, recuperar todo a lo largo de, bueno, sí, toda la vida del paciente. Ujú. Bueno, obviamente Ivonne sí va a identificar como momentos clave, ¿no? O sea, no es como de vamos a regresarnos a tu infancia. No, pero sí va a tomar en cuenta momentos de vida, creo que le llaman como relatos biográficos sobre algún suceso que quizá junto con otras cosas, a lo mejor cierta predisposición ya biológica que tenía, empezaron a actuar de la mano junto con este evento que decía, por ejemplo, ¿recuerdan cuál era el evento que parecía que detonó el malestar en la paciente o inició con mayor intensidad eh, por lo que pasó, esa vivencia que tuvo la paciente en el ejemplo que nombró? El ejemplo que menciona es el de la mujer que, Ajá, sí, ¿verdad? sí. Este, pues siento que el evento que detonó, pues, como todo, pues fue, se supone la sobrecarga de trabajo que ella solita pues sí, que comenzó pues a exigirse a sí misma sabiendo que, pues si bien tenía que cumplir, estaba como que llevándose, pues consigo ya todo su bienestar físico y de ahí pues surgieron los dolores musculares y todo lo demás. Pero dijo algo importante, Silali. O sea, ¿qué pasó en la vida de esta persona en el ejemplo para que tuviera que tener más carga de trabajo? O para que tuviera que ser responsable de más cosas. Sí, sí lo hice en el video. Ah, sí, creo que su esposo sufrió de un evento cerebrovascular, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? O sea, a lo mejor no le pasó a ella, no ella nada que ver. Pero si Ah, se fijan, este evento fue significativo. A lo mejor, tuvo que modificar su estilo de vida, tuvo que empezar a realizar otras actividades y eso empieza como a generarle ya cierto padecimiento y se vuelve cada vez más intenso y más intenso y más intenso. Pero me gustó mucho este enfoque del profesionista porque si se fijan, también involucraba a la paciente para empezar como a identificar como algún tipo de diagnóstico y situaciones que podían agravar o que estaban agravando su malestar a diferencia del otro, ¿no? De tienes esto, etiqueta y ten tu tratamiento. Ujú. Por ejemplo, ¿qué consecuencias creen que tenga un tipo de modelo de tratar al paciente y el otro tipo de modelo de tratar al paciente? O sea, ¿como qué efectos tendría? ¿Ustedes qué alcanzan como a visualizar de estos dos como enfoques? ¿Qué repercusiones puede tener en el paciente uno u otro? Pues, como yo lo veo, el Ujú, primero podría tener más un enfoque temporal, porque es ujú, como de, ah, me duele la cabeza, una pastilla y listo. ujú. Pero con el otro se podría, pues, ver sobre todo la causa. O sea, hay veces que se quejan de un dolor de espalda y es porque tienen como que una pierna un poco más larga que otra. Ujú. Entonces, hay veces que el problema no está en donde se está sintiendo. Ujú. Ok, me parece muy interesante tu punto de vista, Ivonne. Incluso, por ejemplo, también
¿Qué repercusiones, por ejemplo, podría tener en el apego al tratamiento? ¿Identifican alguna? ¿Algo que se pudiera relacionar en cuanto al apego al tratamiento? ¿O no tiene nada que ver? O a la efectividad incluso del mismo tratamiento. Quizá que sea de la causa. Y bueno, yo no sé si sea yo, pero no te pude entender muy bien, como que de repente hay una intermitencia. No sé si sea mi internet. Debe ser el Sí, yo también lo escuché como medio cortado. Si no lo pudieras volver a repetir, Ivonne, que no me quedó claro. Por favor. ¿Escucha? Sí, ajá. Ok. Pues yo digo que a lo mejor el tratamiento sintomático pues sería más rápido que el otro, pero pues el otro, o sea, es como que tienen sus ventajas y desventajas. Ok, entonces por lo que te entendí, a lo mejor en el primer modelo donde etiqueta y te dice tal cosa y tómate tal tratamiento, probablemente pueda, pues a lo mejor recuperar más rápido como el bienestar en el sentido que a lo mejor se minimizan los síntomas, pero a largo plazo quizá pues no va a ser suficiente, a lo mejor hasta incluso tiene que aumentar el tipo de dosis o cambiar de fármacos porque pues el detonante de su malestar sigue estando presente, ¿no? Ah, por ejemplo, otra cosa que a mí me llama la atención del video fue que aunque no vieran como una solución inmediata, o sea, sí va a haber a lo mejor un tratamiento farmacológico, obviamente, pero el factor como estresor probablemente siga estando presente, le daba esperanza a la paciente porque decía, bueno, va a llegar un punto donde pues a lo mejor los niños, a los que estaba cuidando que eran sus hijos, van a lograr como cierto grado de independencia y no va a afectarle toda la vida, ¿no? Entonces, también esta parte de la comunicación del diagnóstico, como vamos a ver, tiene un papel importante en cómo va a reaccionar el paciente y qué tanto apego también al tratamiento pueda tener o no. Ok, ¿algo más que podamos compartir del video? Los demás compañeros están súper mega ultra callados. ¿O no vieron el video? Yo creo que como que ya se mencionó prácticamente todo, ¿no? También hablaba como de las repercusiones en el sistema inmunológico, ¿no? Ah, sí, mostraba como un esquemita de eso. Exacto, pero los demás compañeros no dicen nada, absolutamente nada. Bueno, a mí la verdad, cuando no participan me deja la impresión de que no lo vieron o de que no prestaron atención. Bueno, vamos a continuar. Ok. Pues este enfoque desde la psiconeuroinmunología también pone como de relieve o va identificando, pone sobre la mesa que hay algunas también variables emocionales que van a tener un papel significativo en pues nuestro cambio en el sistema inmune, ¿verdad? O sea, por ejemplo, pues, emociones quizá como tipo ansiedad, depresión, que estemos como muy hostiles, que tengamos un momento de ira, también pueden conducir como a conductas, ¿no? Que como hemos mencionado anteriormente, a conductas patogénicas
como pues el consumo de tabaco, el alcohol, que a la larga probablemente también se puedan convertir en la causa de desarrollar alguna enfermedad. Incluso, ¿no? También lo veíamos en las clases pasadas, que cuando no tenemos un buen control emocional, a veces tenemos conductas de riesgo, como puede ser a lo mejor hasta manejar en exceso, incrementar el consumo de alimentos hipercalóricos, que tendamos más a quizá al sedentarismo, entre otras. Bueno, otra parte, aunque no es como algo muy algo como que le haya dado muchísimo peso el profesionista del video, sí valdría la pena que nosotros también lo recuperáramos y lo tomáramos en cuenta, ¿no? O sea, hay variables, además de las emocionales. Acuérdense que checamos en las primeras sesiones de la materia sobre el modelo cognitivo-conductual, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, en el modelo cognitivo-conductual, cómo los pensamientos influyen muchísimo en el estado emocional y en las conductas que realizábamos. Entonces, en este sentido, cuando tenemos ciertas cogniciones o ciertos pensamientos, como pueden ser esta parte de los pensamientos automáticos negativos, las creencias irracionales, las creencias nucleares desadaptativas, van a generar una serie de cambios en nosotros que van a tener esta incidencia en nuestro estado emocional y también en las conductas pues, que vamos a realizar. Alguien, por favor, que me haga, que pueda leernos este cuadro, este ciclo, que viene del lado derecho. Empieza por la parte de los pensamientos negativos. Si gusta yo, maestra. Sí, adelante. Bueno, lo leo así tal cual. Vienen las flechitas. Primero empezando por el pensamiento negativo. Okay. Pensamientos negativos. Se tienen los pensamientos negativos que suscitan dudas y preocupaciones, que estos van a generar emociones desagradables, teniendo que nos hacen sentirnos tristes, deprimidos, angustiados y nerviosos. Esto va a repercutir en lo que hacemos, haciendo que nos sintamos desinteresados y desmotivados, y confirma que somos un desastre. Muchas gracias. Bueno, de hecho, este ciclo, si se fijan, tiende a repetirse. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos ahí un pensamiento que se activa, ¿no? Este pensamiento genera a su vez que tengamos emociones desagradables. Cuando tenemos emociones desagradables también va a influir en cómo nos comportamos y que yo me sienta de determinada forma y que actúe de determinada forma, de alguna u otra forma, termina comprobando el mensaje inicial que me di o este pensamiento que estuvo presente en mí. Entonces, como se vuelve una retroalimentación constante, a lo mejor mi forma de evadir ese pensamiento o darme como una pausa o para disminuir a lo mejor mi ansiedad, pues puedo consumir tabaco, ¿no? O estoy pensando tanto en esa cosa que tengo insomnio y tengo insomnio, o sea, un montón de días a la semana o llevo meses teniendo insomnio. O tengo tal pensamiento, a lo mejor tengo el pensamiento de, no sé, que físicamente no me veo bien, por ejemplo, y a lo mejor eso genera en mí ciertas emociones desagradables. ¿Qué hago? A lo mejor me meto de manera muchísimo más intensa a hacer ejercicio, o sea, por ejemplo, ahí, no toda la conducta positiva puede tener ese mismo resultado, porque también va a depender de la cognición. O sea, imagínense a alguien que tiene esta distorsión corporal, pues va a lo mejor a hacer excesivamente ejercicio, pero no teniendo una buena alimentación y se va a seguir viendo extraño cuando se ve a sí mismo en el espejo y va a seguir como este ciclo. Entonces también es importante empezar a identificar el tipo de pensamientos que tiene nuestro paciente, o sea, qué le van suscitando, qué le genera ese malestar, así como también decía este profesionista. Por ejemplo, identificar si una situación que pareciera
que incrementa el malestar. Y también, por ejemplo, si hay algunas otras situaciones que por el contrario pareciera ser como que ayudan a que el malestar disminuya. O si es el punto, pareciera ser que no se percibe malestar en esa situación. Entonces también es importante como empezar a identificar estos otros elementos. ¿Ok? Bueno, entonces, como lo vemos desde esta parte también desde la psiconeuroinmunología, las emociones que son desagradables o perturbadoras sí inciden en que probablemente se desencadene algún hábito o alguna conducta de riesgo y pues en consecuencia puede tener alguna repercusión en nuestro estado de salud. Por ejemplo, también se ha visto que la ira es una de las emociones que más repercusiones tiene sobre nuestro corazón. Y lo vamos a ver también como más adelante, pero uno de los elementos también que cuidan mucho, lo estaba viendo también, sí en lo que estaba leyendo y también en unos videos, por ejemplo, los cardiólogos, cuando uno de sus pacientes tiene un tipo de un infarto, tratan de monitorear también su estado de ánimo posterior, porque identifican que la depresión, por ejemplo, incrementa el riesgo de volver a sufrir algún tipo de daño o que tenga alguna consecuencia otra vez en el corazón. Entonces intentan monitorearlo constantemente también esa parte. O sea, también es algo que se toma en cuenta, o sea, el estado emocional de los pacientes. Sí, antes, a lo mejor, pero también después de un acontecimiento. Bueno, entonces también la ansiedad, periodos prolongados de tristeza, pues que de alguna u otra forma también podrían derivar en una depresión. Los periodos intensos también de tensión o de estrés generan, por así decirlo, que tengamos un doble de riesgo para tener el desarrollo de alguna enfermedad. Por ejemplo, en este artículo mencionaban que podíamos, por ejemplo, teníamos como más probabilidad, pues, de desarrollar, no sé, a lo mejor asma, artritis, dolor de cabeza, algún tipo de malestar gastrointestinal y también los problemas cardíacos. Bueno, respecto a la ansiedad, se va identificando que hasta cierto punto la ansiedad puede afectar como en dos vertientes, ¿no? Sí puede tomar como parte de favor o puede ayudarnos cuando la ansiedad nos moviliza a realizar quizá o que hagamos frente a una situación demandante o adversa. Sí, sí puede ser como algo positivo. Pero también la ansiedad puede jugar hasta cierto punto como en contra, porque quizá la ansiedad me ayuda, o no, más bien no me ayuda, o deriva a que no esté visualizando una situación como es, sino que la veo de manera desproporcionada. Entonces genera muchísimo más niveles de desgaste en nuestro cuerpo. O sea, puede generar también esta parte, por ejemplo, de la rumiación. Y otro tipo de conductas, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor morderme las uñas en exceso, evitar comer. También, por ejemplo, yo con niños notaba que se mordían la playera. Y bueno, también se había identificado que los periodos de ansiedad repercuten también en el sistema inmunitario y podrían a lo mejor hacernos más propensos a ciertas enfermedades infecciosas, como los resfriados, las gripes, el herpes. Tenemos más resistencia inmunológica. Por ejemplo, también cuando tenemos largos periodos o estamos en una situación de ansiedad o de estrés, por ejemplo, nuestro nivel de cicatrización es más lento a cuando estamos a lo mejor en un periodo más ordinario, cotidiano. Entonces también afecta. O también, por ejemplo, no sé si ustedes han identificado que es común o estamos como más propensos a enfermarnos cuando a lo mejor viene la temporada de exámenes. No sé si ustedes lo han notado.
sé, yo sí. Sí, sí me ha pasado. Ujú. O a lo mejor ponle que no tanto, o bueno, puede ser como la parte del resfriado, pero también podría ser, no sé, una gastritis súper intensa, una migraña, o sea, como que también dependiendo de dónde vayamos identificando que en nosotros repercute tal emoción, ¿no? O sea, yo tenía pacientes a lo mejor que eran más propensos a que en situaciones como estresantes tuvieran más dolor de cabeza, o algunos otros a lo mejor más dolores como intestinales. Era incluso un trabajo. Ay, no, pobrecita, o sea, le daba migraña, le daba diarrea. Luego también tenía otras dificultades motrices, entonces no iba súper mal cuando había una situación como estresante. Entonces también dependiendo de nuestra respuesta a esos eventos, pues también va a haber como el nivel de afectación, pero indudablemente sí notaba que era todavía más vulnerable, o sea, si de por sí a lo mejor era como tendiente o recurrentemente se enfermaba, casi siempre alguna vez a la semana tenía algún síntoma, ya sea migraña, lo que sea, o sea, era muy común, pues esto se exacerbaba cuando había una situación que le generaba ansiedad. Ujú. Híjole, sí, pobre, o sea, ahora que la recuerdo, sí, insomnio, no tenía muchísimas cosas. Bueno, la depresión, también como compartíamos, es algo que van cuidando, no nada más al inicio de la enfermedad o como si fuera un detonante, sino en el transcurso de la misma, porque van identificando que la depresión en pacientes va mermando el proceso de recuperación, lo hace como todavía más lento o pues puede lograr o puede repercutir en que ni siquiera se logre pues el avance, ¿no? O sea, por ejemplo, identifiquemos algunos de los indicadores de depresión. Cuando estamos deprimidos, solemos comer menos, o sea, solemos tener como menos hambre, pasamos mucho más tiempo dormidos, descuidamos la parte de la higiene, existe también esta parte de la mala concentración, o sea, también es más fácil que se nos olviden las cosas. Entonces, va a ser como más complicado, por ejemplo, que pueda cumplir con el apego al tratamiento un paciente así. Entonces, también añádanle, por ejemplo, a una persona que tiene depresión y que además quizá está como muy presente esta parte de la ideación suicida o a lo mejor no va a llegar a eso aunque quiera morirse. O sea, sí puede tener como esta, o sea, sí quiero morirme, pero no haya nada para hacerlo, o sea, para llegar a ese cometido. Va a tener como menos expectativas a qué aferrarse, ¿no? Para recuperar su salud. Entonces sí tiene un peso también bien importante en la parte de la recuperación de un paciente, ¿no? Y como les compartía, lo cuidan mucho los cardiólogos. Cuando ya un paciente tuvo algún tipo de afectación, identifican que sí, a lo mejor es más probable que la misma enfermedad haya detonado la depresión, aunque no es como que se busque quién causó qué, pero hay un riesgo mayor incluso hasta que puedan morir los pacientes cuando tienen depresión. Entonces, sí es algo que tenemos que considerar. Veremos también en qué momento, por ejemplo, del curso, podemos checar como ciertos indicadores rápidos de depresión en el discurso de los pacientes o bien directamente cuando tenemos a lo mejor una sospecha de que nuestro paciente tiene como ansiedad o depresión, buscar como algún tipo de escala que podamos aplicar y dar tratamiento y o también referirlo. Bueno, más o menos un tanto relacionando con la parte de depresión. En este artículo, por ejemplo, identificaban que en una investigación empezaron a evaluar como dos variables. El papel que jugaba el optimismo y el pesimismo en la evolución de los pacientes y cómo esto incidía también en como la frecuencia, por así decirlo, de la muerte. Y al menos en este estudio que realizaron, por ejemplo, a 122 participantes, dieron seguimiento, por ejemplo, durante 8 años a los 25 pacientes más pesimistas
y a los 25 pacientes que resultaron más optimistas. Y se dieron cuenta, por ejemplo, que esos 25 pacientes más pesimistas, 21 de ellos había muerto y 4 de ellos había sobrevivido o todavía seguía vivo. Y de los pacientes o de los 25 pacientes con más optimismo, solo 6 de ellos habían muerto y 19 pues seguían todavía con vida. Entonces también esta es una variable importante que tenemos que cuidar. De hecho, híjole, no recuerdo. Bueno, ahorita que lo estábamos compartiendo, recuerdo, por ejemplo, un capítulo de Grey's Anatomy, donde una doctora tenía un tipo de cáncer y había sido como operada varias veces para tratar de quitar como el tumor. Y uno de sus amigos había muerto. Entonces, estaba como esta dicotomía de le decimos o no le decimos, pero una de las doctoras sí decía, ¿no? No le puedes decir, o sea, es que si le dices, se puede, como que o sea, le puede afectar muchísimo esta noticia, esta mala noticia, para el proceso de su recuperación. Entonces, también el factor emocional, como hemos ido viendo, pues va a tener un papel importante en el proceso de recuperación. También esta parte de la visión, ¿verdad? Si el paciente tiende a ver las cosas de manera más positiva o tiende a ver las cosas de manera más negativa. Bueno, pasamos ahora a otro elemento importante que tiene que ver con esta parte de las representaciones sociales, especialmente de la enfermedad. Las representaciones sociales sí es específicamente una teoría que tiene incluso su propia metodología de investigación. Aquí la vamos, obviamente la vamos a ver como de manera súper rápida, pero me gustaría que identificáramos como algunos elementos de esta parte de las representaciones sociales y me gustaría que alguno de ustedes nos hiciera el favor de leer en voz alta esta diapositiva. Yo, maestra. Sí, adelante. Representaciones sociales de la enfermedad. El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales sociales caracterizados. En sentido más amplio designa una forma de pensamiento social. Las atribuciones de grupos poblacionales e individuales con respecto a la salud y a formas específicas de enfermedad constituyen las llamadas representaciones sociales de las enfermedades. Estas variables psicosociales mediatizan el proceso de búsqueda de ayuda médica. Entonces, así como quedándonos con la idea más reducida y más simple, porque no es así de simple ni de sencillo, vamos a ver cómo esta parte de las representaciones sociales, el pensamiento colectivo, ¿no? O el pensamiento social respecto a algo, en este caso, de la enfermedad, de manera bien general. Y como hemos ido viendo, acuérdense, el pensamiento genera ciertos sentimientos y ciertas conductas. En la teoría de las representaciones sociales incluso dicen también como esta parte de aptitud, o sea, qué tanto percibo y cómo me comporto también ante tal evento, tal hecho. Entonces, una representación social, dependiendo también de la enfermedad, sí tiene un papel importante en el proceso de nuestra búsqueda de ayuda, a lo mejor con un profesionista, ¿no? Bueno, mezclándolo con temas que hemos visto anteriormente, por ejemplo, de ciertos modelos del proceso de salud y enfermedad, más o menos ustedes cómo visualizan que es el proceso de una persona hasta llegar a lo mejor a un consultorio médico. ¿Cómo será ese proceso? O sea, ¿cuáles son las cosas que a lo mejor las personas suelen hacer antes de ir a una consulta médica? Que vayan viendo a lo mejor en ustedes, en sus familiares, en sus amigos. Se refiere a... Es que ¿a qué se refiere como con qué hacer exactamente?
Sí, tengo la misma duda. Ay, ¿podrían repetírmela de manera... Es que hoy creo que tengo un poquito de problemas con mi internet. Entonces, ¿podrían repetírmela, por favor? Solo uno, porfa. Que a qué se refiere exactamente como qué hacer, o sea, es que no lo termino de entender. Bueno, a lo mejor voy a terminar dando como la respuesta que quería que dieran ustedes. Pero, por ejemplo, han identificado, al menos yo lo hago, o sea, por ejemplo, he notado que a veces algunos síntomas, yo, por ejemplo, no voy rápido al médico, no es en cuanto tengo un síntoma voy al médico, voy a poner un ejemplo, quizá no porque me duele la cabeza voy al médico, o no porque tenga un dolor de estómago voy al médico, aunque, por ejemplo, en mi caso, si es como persistente algún malestar gastrointestinal. ¿Qué hago en mi caso? A lo mejor decirle a mi mamá, no me duele el estómago, o decirle a mi novio, no me duele el estómago, y a lo mejor ellos me dan una pastilla, ¿no? No me funcionó, pues que a lo mejor quizá, no es mi caso, pero solo por ponerlo en ejemplo, pues a lo mejor no me funcionó el medicamento que me dieron porque no era algo que yo tenía, ¿no? O sea, a lo mejor no era para algo que yo tenía, porque obviamente no me sé diagnosticar, no puedo diagnosticar. Como no me funcionó, pues quizá le pregunto a alguien más y me da un remedio naturista que se parece, que le ayudó a alguien que tenía mis mismos síntomas. Y ya me lo tomo y quizás sí me ayudó unos días y después vuelvo a recaer. Entonces, a lo mejor yo hice muchas cosas previas junto con los que estaban a mi alrededor que me ayudaron a eso antes de recurrir como propiamente a un profesionista de la salud. No sé si soy clara en ese sentido. Sí, ya entendí completamente. Por ejemplo, ¿ustedes qué identifican? ¿Qué es lo que como que prolonga mucho la visita al médico? O sea, ¿cuáles son esos elementos que están en juego para que no busquemos como la ayuda médica a lo mejor de manera oportuna? Pues yo creo que la cantidad de información que tenemos pues actualmente y pues más dirigida a la pregunta que nos hizo, pues también las personas que no se identifican un síntoma y lo van a buscar luego en internet. Y pues sí, yo creo que pues la facilidad que tenemos de obtener la información actualmente, aunque no sea lo más seguro que tengamos. Ok, bueno, o sea, una parte a lo mejor de que nos retrasa para ir al médico es el acceso a internet, que nos puede decir un diagnóstico según los síntomas que le puse, ¿no? Que pueden caber un buen de diagnósticos y hasta una probable cura, ¿no? En los mismos foros o en los mismos sitios de internet. Ok. ¿Qué sería otro elemento a lo mejor que retrasa la ida al médico que ustedes noten? Yo digo que la severidad del síntoma, por ejemplo, si es muy, o sea, si no es tan molesto o no me causa tanta incomodidad, pues no voy hasta que pues sea algo más grave. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa más identifican que se pone en juego? El costo. No sé si... El costo, muy bien. ¿Algún otro? El tiempo también. Bueno, a ver si lo entendí. ¿Cómo tú entiendes o cómo tú ves esta parte del tiempo? Por ejemplo, muchas personas no quieren ir a atenderse, ya sea porque, por ejemplo, en el seguro, te tardan pues 2, 3 horas, y hay gente que pues la verdad como que prefiere ahorrarse ese tiempo o simplemente no lo tiene porque tiene que trabajar o cosas parecidas. Ok, muy bien. No sé si les ha pasado, pero yo sí he visto que algunas personas retrasan su visita al médico porque tienen miedo de lo que les puedan decir. O sea, también eso. ¿A ustedes lo han escuchado, lo han visto? ¿O es muy Lo he desconocido? visto. De hecho, luego pasa con hipertensos que no se quieren checar la presión porque como que de cierta manera tienen miedo a que vuelva a salir alta, los tengan que internar y demás. Sí, de hecho, yo, o sea,
He convivido con personas que no se hacen los chequeos así como de rutina. No porque tengan como alguna enfermedad ya diagnosticada, no, sino más bien justo por eso, ¿no? O sea, pues ves cómo estás, un análisis de rutina, te aseguras de que todo está bien. O sea, como que mi lógica, ¿verdad? Pero justo tiene el efecto contrario en algunas personas. Les da miedo que no tienen o no sienten como algún malestar, pero que al momento de evaluarse o sí, pues que se metan como alguna revisión, aparezca algo pues que de alguna forma va a quitar su tranquilidad, entonces también va retrasándolo, ¿no? A lo mejor también se retrasa porque a lo mejor ya hay ciertas sospechas, a lo mejor también en el imaginario social está la enfermedad y esa enfermedad es vista como algo súper malo o tiene repercusiones porque me pueden segregar si me lo diagnostican, entonces también se retrasa quizá la ida al médico. Uh-huh. Bien, en esta parte de las representaciones sociales, que acuérdense como de maneras mega generales, como el pensamiento colectivo que tenemos respecto a algo, se pone en juego también algunas características. O sea, en este proceso también intervienen, por ejemplo, los juicios que tengamos, a lo mejor de manera más específica respecto a los síntomas. También tenemos cierta idea con relación a la frecuencia. A lo mejor podemos decir, pues puede ser normal, quizá que te duele la cabeza una vez cada 15 días, ¿no? Lo como que lo normalizamos o como que lo normalizamos podría ser, pero a lo mejor también en nuestro imaginario social es, no es normal que te duele la cabeza y que a pesar de que te tomes pastillas no se te quite, o sea, también en esta parte de nuestro imaginario, a lo mejor de nuestras idas al médico, de lo que hemos escuchado de otras personas, o sea, no siempre el pensamiento colectivo está desinformado, no, tiene que ver con ciertas experiencias, pero también después se difunden y se hacen como masivas. También tiene que ver con la visibilidad, a lo mejor también del síntoma o de la enfermedad, de qué tan acostumbrados estemos o no a ciertas enfermedades. Por ejemplo, me acuerdo que una mamá de alguien tenía una enfermedad de origen autoinmune, si mal no recuerdo era miastenia. Entonces, esta señora, pues obviamente tenía periodos donde era como muy intenso, incluso a veces ni siquiera se podía mover de la cama y según esta chica, a veces ni siquiera, o sea, no tenía movilidad, ¿no? O sea, prácticamente. Entonces, por ejemplo, al momento de estacionarse, a lo mejor en un estacionamiento público en la parte de discapacitados, pues tú la ves bajándose del carro y es como de, pues usted no va aquí, ¿sí? Entonces, también hay un tipo de prejuicio y de a lo mejor también de qué tipo de enfermedades estemos acostumbradas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos ciertos estereotipos de las personas que pueden estar utilizando esos cajones para discapacidad. Y cuando notamos que en nuestro escaneo rápido no cumple con esas características, incluso hasta podemos sentir indignación. También va a depender a lo mejor de qué tan amenazante pudiera resultar el síntoma, porque podría estar relacionado con una enfermedad sumamente grave, ¿no? Así como esta parte de si mi síntoma o bien mi enfermedad se va a quitar, si es reversible, si me puedo curar de eso o va a ser algo pues que voy a tener que lidiar con eso toda mi vida. Entonces, estos elementos también forman parte de nuestra representación social de algunas enfermedades o de la enfermedad como tal, ¿no? O sea, como que son algunos elementos que se toman en cuenta cuando damos un juicio, cuando nos comportamos frente a una enfermedad. Obviamente también hay enfermedades que tienden a ser como más estigmatizadas y que el hecho de que alguna persona lo tenga sí tiene una repercusión social y personal importantes. Incluso podría ser que tenga hasta cambios en el rol social que tenía, simplemente por tener tal diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, yo sé que aquí vienen algunos, pero me gustaría conocer o que compartiéramos su punto de vista. Por ejemplo, ustedes en su día a día,
que han identificado como enfermedades que todavía siguen siendo como muy estigmatizadas o que incluso pues tendemos a rechazar el contacto o si pasa algo en el orden social cuando identificamos que tal persona tiene tal o cual enfermedad o tiene un diagnóstico, pues. ¿No se entendió la pregunta o qué pasó? Ahorita pudiera ser, por ejemplo, un paciente con COVID. Ajá, sí. ¿Por qué? O a lo mejor es muy obvio, ¿verdad? Pero quiero saber que nos compartas. ¿Por qué será como estigmatizado? Pues que siento que en general todas las enfermedades infecciosas son como las más estigmatizadas por el hecho de que no, a lo mejor y no tenemos un gran conocimiento de cómo es que se contagian y le tememos pues a contagiarnos. Y por ejemplo ahorita con el COVID, que sabemos que es muy contagioso, de la practicidad que se tiene como para enfermarse y de las repercusiones que tiene la enfermedad, pues como que evitamos, ¿no? Incluso, pues desde un inicio es como, pues si tengo síntomas, me aisleo, Ajá, me sí, sí, aisleo sí. y, o sea, siento yo que también es personal de decir, pues bueno, me dio COVID, pues ya no voy a poder convivir con nadie porque tampoco quiero afectar a alguien más o así. Digo, no aplica, pero creo que sí. Muy bien, creo que es un buen ejemplo. ¿Alguna otra, por ejemplo, que identifiquen que sí causa como cierta estigma el tener esa enfermedad, cierto rechazo? VIH, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué solemos pensar de esas personas? ¿O por qué todavía sigue siendo como que tendemos a segregarlas? ¿Qué van identificando, por ejemplo, de eso? Pues me acuerdo que habían, al menos que eran los 80, donde sí aislaban sobre todo a estas personas. Y no recuerdo el nombre de... Era una figura pública. No recuerdo si fue la princesa Diana, que le dio la mano a una persona con VIH, nada más para demostrar que no pasaba nada. Ok. Pues, por ejemplo, no hace mucho, no sé si por alrededor del 2016, más o menos, entre 2016 y 2017, por ejemplo, yo recuerdo haber, pues, tenido contacto con alguna persona con VIH y nos compartía pues, que obviamente su familia lo rechazó, se sentía solo, también decía eso, ¿no? O sea, que las personas suelen no tener contacto físico con él y pues se sigue teniendo como esta parte de la exclusión. Además de que, o sea, obviamente también dependiendo del diagnóstico, va a haber enfermedades que no vamos a decir tan abiertamente o no las veríamos como, no tendrían la misma carga decir que tengo tal enfermedad a tengo otra, ¿no? O sea, por ejemplo, no, pues tengo gastritis y colitis, no es lo mismo decir eso a decir ya tengo una enfermedad de transmisión sexual, o sea, también dependiendo de la enfermedad, solemos modificar nuestros comportamientos, qué tanto compartimos con los otros y qué tanto los otros se van a animar a compartir pues con nosotros si tenemos tal o cual enfermedad, aunque no sea como, pues sí, o sea, como que la forma de contagio no sea nada más como por tacto, ¿no? O sea, como decíamos ahorita con lo del VIH. Entonces, sí hay enfermedades que van a generar más rechazo social, que vamos a intentar incluso como ocultar o informar menos por esas mismas repercusiones, ¿no?
por ejemplo, ¿ustedes identifican si hay alguna otra, a lo mejor que no hemos nombrado, que siga causando como algún estigma? La O que son... esquizofrenia. Ajá, sí, también. Sí. Sí, o sea, también es que andemos como diciendo, ay, me diagnosticaron tal cosa, ¿no? Cuando es, por ejemplo, algo que tenga que ver con salud mental, tampoco es algo que estemos compartiendo. A lo mejor se ha normalizado o se ha tratado como de poner como algo más como cotidiano el hablar, por ejemplo, de ansiedad y depresión, pero no todos se animan a decirlo. No es tan común también el aceptar como algún diagnóstico que nos dijeron en el área de salud mental. ¿O ustedes también identifican alguna otra, por ejemplo, aparte de esta de esquizofrenia? Sí, como por ejemplo, si quieres tú primero, Ivonne. Bueno, como cuando las personas las diagnostican con cuadros depresivos, también la gente Ujú. tiene alejarse de ellos. Sí, porque también podría ser como muy, a lo mejor como que la imaginan como algo muy desgastante. Ay, había también una serie que no me acuerdo bien cómo se llamaba, creo que estaba en Amazon, donde hablaba de una persona, por ejemplo, que tenía bipolaridad. Sí, es la de Modern Love. También iba a dar ese ejemplo hace rato, pero no Sí. sabía si entraba. Adelante, sí, claro. Que, bueno, el episodio consiste en que es una paciente que tiene, pues sí, bipolaridad y se lo detectan como en la secundaria, pero toda su vida tenía episodios como de mucha efusividad, días muy pequeños y un periodo de muchísima como depresión y tristeza de semanas, muchos días, y entonces la gente, o sea, no tenía amistades y no tenía, su familia se alejó de ella y era una persona muy solitaria porque pues perdía trabajos y perdía muchas cosas porque no era algo que ella les explicara a las personas, como fui diagnosticada con síndrome bipolar o algo así. Sí, o sea, realmente a lo mejor era algo que no compartía y que las demás personas tampoco podían entender de, pues, ¿qué le pasa, no? O sea, es súper brillante en sus episodios de manía, pero se ausenta, ¿qué pasa, no? Y de hecho, una de sus compañeras de trabajo, que no recuerdo bien si es su jefa, pues le preguntaba qué sucedía y hasta que se atreve como a compartir, pues es que me diagnosticaron esto, no la rechaza, o sea, también es eso, ¿no? Pues no la rechaza y la acompaña y no, a lo mejor no pasa como este otro chico con el que estaba más o menos en citas, que no supo ni qué y tampoco ya se dio como la oportunidad de compartir. Y bueno, creo que también eso entraría, o sea, cualquier también enfermedad mental. Imagínense también el doble, ¿no? O sea, tener una enfermedad mental como puede ser esta parte de la bipolaridad o la esquizofrenia, algo así, y tener además otro tipo de diagnóstico. No sé, no sé, cualquier otro, ¿no? O sea, hipertensión, diabetes, lo que sea. De hecho, también, por ejemplo, en bueno, es que como que son muy ilustrativos. En un episodio de Grey's Anatomy había un paciente que requería como una operación porque se había como fracturado la mano. Sí, me parece que sí, algo por el estilo. Pero tenía paranoia, ¿no? Decía, es que en este aparato alguien me está viendo, no, seguro que mi mamá tiene un alien de no sé dónde. Entonces, imagínense lo complejo también que debe ser el cuidado de sí mismo cuando existen otras cosas, ¿no? Porque también está esta parte de qué tal que me quieren enfermar con los mismos medicamentos, qué tal que me quieren matar. Entonces, sí es bien complicado y también son personas que son estigmatizadas. Y no nada más, por ejemplo, los esquizofrénicos, también dependiendo de los grados, pero por ejemplo, pacientes que tienen autismo también son segregados porque no interactúan según las normas sociales. Entonces también, pues hay muchos, yo creo que los que podemos recuperar, pero ahorita ponemos sobre la mesa estos.
Ok, bueno, otro elemento, como compartíamos, que va a tener un papel relevante en el momento del tratamiento, de cómo vamos a hacerle frente a la enfermedad, es el cómo el médico o el profesionista de la salud va a comunicarle la noticia al paciente o el diagnóstico al paciente, lo que va identificando. A lo mejor ni siquiera puede haber todavía algo claro sobre un diagnóstico, pero hay cosas como que le van haciendo ruido al personal de la salud y tiene que seguir indagando más, o sea, también eso, ¿no? O sea, no tenemos un diagnóstico claro, pero tenemos que seguir indagando. Entonces, sí es importante, por ejemplo, tener en cuenta las características del paciente que vamos notando. Si notamos que es un paciente a lo mejor, así como en los primeros momentos y de manera rápida, si se ve como una persona que tiende a ser como más optimista, si es una persona que tiende a ver como las cosas más de manera pesimista, si vemos que es una persona a lo mejor más ansiosa, si hay algunas características como que más o menos nos van llamando la atención y pareciera ser que además de algo orgánico, hay como que da indicadores de que podría tener también depresión, o sea, todas esas cositas que vamos identificando en el paciente, también lo que vayamos identificando sobre qué tanto quiere conocer el paciente de su enfermedad, o sea, qué tan a profundidad requiere una explicación como para poder dimensionar o hacerse la idea del diagnóstico. Si notamos que cuenta con una red de apoyo o no, si también prefiere que a lo mejor el tratamiento o el diagnóstico sea compartido a alguien más, además de él, o sea, no sé, a lo mejor a su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, no sé, cualquier otra persona que pueda servir de apoyo, si lo quiere o no. Son elementos que tenemos que considerar a la hora de compartir un diagnóstico, sobre todo, por ejemplo, si es algo que no es tan favorable o que va a requerir de un cuidado pues prolongado y casi para toda la vida, ¿no? Entonces, también este tipo de características o indicadores tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a compartir el diagnóstico. Por ejemplo, a la hora de retomar el video, en este video que vimos de la psiconeuroinmunología, quiero que visualicemos o que nos hagamos a la idea con esto que compartió. Pues, ¿cuáles podrían ser las vías de dar un diagnóstico? El día 2, ¿verdad? Pero me gustaría que las compartiéramos ahorita, retomando lo que se mencionaba en el video. O sea, ¿cómo era esta parte de la comunicación del diagnóstico en uno y en otro enfoque? Pues en el primer ejemplo era como un diagnóstico muy directo, es decir, el paciente decía, tengo estos síntomas y pues el doctor le decía, tienes esto, pero no indagaba más o no hacía más preguntas, simplemente como que decía, me estás dando este conjunto de síntomas, aquí tienes tu diagnóstico. Y en el otro, el doctor como que trataba de buscar la causa de la enfermedad y en realidad no le decía o no la etiquetaba con un diagnóstico, es decir, sí, o sea, como que trataba de buscar de dónde provenía para no, ¿cómo se dice? Sí, como para que el paciente no se quedara con el diagnóstico de, tengo esta enfermedad, es crónica y ya no, o sea, no se va a poder curar nunca, sino que pues tuviera como esa esperanza de que quizás sí se le podría quitar. A lo mejor, perdón, retomando lo que dijiste, creo que el profesionista hablaba como de mejoría, ¿no? A lo mejor si era algo que iba a permanecer en ella, o sea, sí a lo mejor era como una enfermedad crónica, vamos, pero a pesar de eso, podía mejorar, ¿no? Con ciertos cambios y además fue importante que la paciente se diera cuenta cuáles eran las situaciones que le estaban provocando eso y que en la medida en la que se pudieran estar más o menos modificando, también podría beneficiarse.
porque a lo mejor los niveles del malestar iban a disminuir, ¿no? O la presencia de síntomas iban a empezar a disminuir. Ok. Por ejemplo, ustedes, además de lo que está aquí en la diapositiva, identifican si hay otro elemento que tenemos que considerar cuando compartamos algún diagnóstico. ¿Qué otra cosa creen que sea importante conocer? Pues yo también siento que sería importante incluso tener ya como una comunicación más amistosa con el paciente para de alguna manera conocer pues sus intereses o sus deseos, porque así suponiendo el caso de que pues ya hay una mujer que pues tiene tales síntomas de posible, no sé, esterilidad o así, y que en la plática resulte que pues para ella es como que un sueño ser madre o que es una ilusión, pues obviamente yo tengo que ser muy cuidadosa al momento de darle el diagnóstico, porque pues obviamente va a ser como que un golpe muy fuerte para ella, o sea, sería como que lo ideal saber como su historia clínica antes de pues de darle cualquier diagnóstico, ¿no? Ok. Incluso a lo mejor visualizar alguna especie como de alternativas de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, me atrevo a pensar que en ocasiones hay pacientes que se animarían a lo mejor a tener algún tipo de tratamiento, vamos a decirlo, experimental, con tal de sentir que hay alguna esperanza para recuperarlo, ¿no? O sea, a pesar de que no esté como a lo mejor todas las garantías del mundo, o ya esté como pues súper analizado, pues quizás sí se animen de cierta forma a tener otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, también en esta parte de la comunicación del diagnóstico, es bien importante la empatía, la verdad. O sea, por ejemplo, he escuchado como de todo y de verdad también he tenido como de todas las experiencias, o sea, tanto de personal médico muy empático y de los que no lo son, que tienden más como a regañar y a como a encasillar a las personas. Pero, por ejemplo, hablando de otras cosas, o sea, por ejemplo, cuando le pueden comunicar a un paciente que va a perder alguna de sus extremidades y a lo mejor se niega, ¿no? Esta parte del rechazo a lo mejor al diagnóstico que le puso el médico, a lo mejor puede ser el intento de buscar una segunda opinión, aunque va a ser como el mismo resultado, pero también yo creo que tendríamos que permitirnos o permitir al paciente eso, que haga su propia exploración. Obviamente a nosotros sí nos va a firmar a lo mejor esta parte de la liberación de responsabilidades, donde se le dijo, se le informó al paciente y a lo mejor declinó de una operación, pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero la verdad es que cuando nos dan un diagnóstico que no es nada favorable, pues vamos a tender a negar la posibilidad de que a lo mejor haya sido un error o que sea la única alternativa. A ustedes, por ejemplo, en sus familiares, amigos o conocidos o algo que hayan compartido con alguien más, ¿les ha pasado eso? O sea, que tienden a negar un diagnóstico cuando se les da al paciente. Yo creo que sí, más que nada cuando son crónicos o tipo la diabetes o la hipertensión, que en realidad es muy difícil, o bueno, creo que no se pueden quitar ya una vez que están, como que sí está mucho esa negación. Sí. Entonces, es un proceso que tienen, o sea, que tenemos que respetar de las personas. Por ejemplo, me acuerdo de algunos casos que me compartió un traumatólogo, es residente todavía, pero, o sea, como que sí decía que es como bien complicado a veces para los pacientes entender que la amputación es como lo más viable, o sea, que ya no hay otra forma, ya no hay otra alternativa. Y me compartía en uno de sus casos que tuvo como recientemente, donde la verdad no sé qué pasó, ¿verdad? Tenía como algún tipo
de tumoración la paciente, que ya estaba afectando su sistema óseo. Y vamos a suponer, porque más o menos sí lo entendí, ¿no? A lo mejor esta parte del malestar tenía que quitarse, o sea, como que ya no había otra forma, ya no había otro remedio, ya se había intentado de varias formas, a lo mejor había tenido otro tipo de tratamientos y ocupaba algo más radical. Entonces, a lo mejor, quizá en ese momento, cuando llegó con el doctor, a lo mejor la amputación, vamos a suponer, iba a ser después de la rodilla, ¿no? Un ojito de la rodilla. Entonces, la paciente obviamente en su búsqueda de, pues a lo mejor de negar el diagnóstico de que fuera la única alternativa, se demoró algunos meses más, pero siguió avanzando su malestar. Y lamentablemente, por ejemplo, a esta paciente, según lo que entendí, le tuvieron que amputar, pero incluso como... ay, ustedes han de saber más que yo, obviamente, del huesito. No me acuerdo, pero esta parte de la cadera, o sea, ya tuvieron que amputar desde arriba, o sea, ya no era como el fémur, ¿verdad? No, era más arriba. Y ya era la única opción. Entonces, sí, a lo mejor nosotros como personal de salud, sí nos vamos a resguardar, obviamente le vamos a dar a lo mejor la firma de liberación de responsabilidades porque no accedió a operarse cuando tenía que operarse, sí. Pero también, por favor, chicos, no hacerle pasar como más agonía al paciente cuando ya la está pasando, ¿no? O sea, porque de verdad sí he visto, por ejemplo, a médicos que era como un regaño, ¿no? O sea, como ya le dije, ya le había dicho, ya sabíamos que esto iba a pasar, ¿para qué se tardó tanto? O sea, no, pues es que era el proceso de la persona. Creo que nadie está dispuesto o estaría como dispuesto como a perder así como si nada, o sea, como que no nos cueste nada perder una extremidad, ¿no? Y en uno de los contenidos que estaba revisando, justamente como tú decías, Angélica, había un testimonio de un doctor que a su vez ya era paciente porque tenía una enfermedad crónica. Entonces iba contando como su propio testimonio. Obviamente, imagínate, o sea, cuántos casos no diagnosticó, cuántas cosas no hizo, cuántos diagnósticos no comunicó en su carrera profesional, pero cuando le toca estar del otro lado y ser paciente, sí dice la dificultad que tuvo de aceptar el diagnóstico en primer lugar y todo lo demás. Entonces, incluso lo compartía como si se viviera, un proceso de duelo, así como cuando muere alguna persona. ¿Ustedes saben o nos pudieran compartir a lo mejor las etapas o los momentos que visualizan, por ejemplo, que llegamos a experimentar cuando se muere un familiar o alguna persona que queremos? ¿Lo han podido como reflexionar? Más o menos han visto como las etapas o las fases que solemos pasar cuando eso sucede. Bueno, yo no me acuerdo como el nombre tal cual y el orden que llevan, pero me acuerdo que, o yo lo que he visto en casos es de que primero como que entran en estado de shock o así como captan la noticia, luego entran como que en estado de negación, luego de ya como que enojo o tristeza, y ya como que la última es la aceptación. Ok, muy bien. Vamos a checarlo ahorita en la imagen, pero sí tenías como varios puntitos ahí. Bueno. Ok. El significado que le vaya a dar el paciente a su diagnóstico obviamente va a tener una repercusión en su respuesta emocional y en las conductas que va a tener para afrontar la enfermedad, para seguir o no el tratamiento. También, por ejemplo, hasta la propia capacidad, que lo veremos un poquito más adelante, la propia capacidad que percibe el paciente de sí mismo para hacerle frente a esta enfermedad, si la ve como un reto y un reto que pueda pasar, si la ve como una amenaza, algo que rebasa sus capacidades, si ve justamente eso, o sea, que ya desde el principio cuando le dicen tal diagnóstico siente que ya no puede hacer absolutamente nada y que ya
como que es dejar a lo mejor que incluso la muerte llegue. También como veíamos en una de las diapositivas de los modelos teóricos del proceso de salud y enfermedad, por ejemplo, ¿no? O sea, si atribuyen a lo mejor los pacientes a que su enfermedad o su diagnóstico derivó de algún castigo, ¿no? Y puede ser un castigo divino o divino por el karma, porque hice una mala acción, o también por el contrario, si esta enfermedad viene como algo benéfico, porque de cierta forma también me deslinda de responsabilidades o de retos personales. Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, pueden hacer que la persona adquiera como de manera más rápida como el rol de enfermo en tanto a ciertos cuidados que tiene que tener él y además a lo mejor ciertas expectativas que se va a generar de los de su alrededor en tanto al cuidado que le tienen que proporcionar a él. Entonces, va haciendo como esta parte de las modificaciones que tiene que integrar cognitivamente, emocionalmente y conductualmente para tener a lo mejor un rol acorde al diagnóstico y pues empezarse a como ajustar a sus condiciones actuales, ¿no? Para que pueda favorecer también esta parte de la adherencia al tratamiento. Entonces, bueno, retomando como esta experiencia que nombró este paciente que antes, bueno, es médico, ¿no? Sigue siendo médico, ya no ejercía, pero de esta dificultad, ¿no? De aceptar que tienes una enfermedad, en este caso la de él era una enfermedad crónico-degenerativa, y más o menos como nos iba compartiendo su compañera, viene esta parte de la crisis, del shock, incluso puede haber como una sensación, por así decirlo, como que solo es obviamente una sensación, pero una vivencia corporal extraña donde sentimos como que ya no estamos conectados mente-cuerpo. O sea, cuando recibimos una mala noticia, físicamente nos sentimos de una forma diferente a como solemos sentirnos en nuestra vida cotidiana. O sea, sí es una sensación física muy distinta y extraña, ¿no? Bueno, la otra, ¿no? O sea, el shock, o sea, como esta parte del shock de a lo mejor esta sensación física, ¿no? O una noticia como muy impactante, obviamente es algo a lo que no estaba a lo mejor preparado la persona, a pesar de que tuvieran muchos indicadores, a pesar de que a lo mejor la persona con la que vivía le estuviera ratificando muchas veces que eso que sentía y que iba viendo en él podía desencadenar tal enfermedad o que podría ser tal enfermedad. Realmente, como compartíamos antes, no queremos confirmar algo que sobre todo va a ser una mala noticia. Entonces, después de este shock o esta crisis, va a venir como esta parte de la negación, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos decir, seguramente los análisis salieron mal porque no cumplí bien con el ayuno, o no porque mi dieta fue muy diferente a como es siempre, o seguramente el doctor está equivocado. Seguramente no tiene tanta experiencia como yo pensaba. ¿Cuáles son las otras cosas que ustedes han escuchado, por ejemplo, que la persona diga para negar el hecho de que ya tiene tal diagnóstico? ¿Cuáles son como otras cosas que solemos escuchar o que podemos llegar a escuchar de una persona que está negando su diagnóstico? Incluso hasta el familiar, o sea, incluso hasta el familiar. Pues podría ser que muchas veces me ha tocado escuchar que dicen que los laboratorios tienen como tantas pruebas que hacer o sí, o sea, como que reciben tantos pacientes que las mezclan y por eso le salió ese diagnóstico. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podrían decir? O sea, insisto, no nada más el paciente, sino los familiares, quizá que tampoco quieren aceptar que tiene tal diagnóstico su persona. Luego dicen que es porque les quieren sacar más dinero. Sí. ¿Alguien más? Aquí hace un tiempo habían sacado una que decía que estaban
sacando pruebas de COVID positivas nada más por encargo del gobierno. Sí, o sea, como que también hasta parte como de estas conspiraciones, ¿no? O sea, sí, ¿alguna otra más y última? Por ejemplo, que podamos identificar en el colectivo donde utilicemos como estos recursos o estas ideas para negar un diagnóstico. A mí, por ejemplo, se me ocurre esta parte de, por ejemplo, si ven a un médico joven, una doctora joven, pues podrían decir, atribuirlo a eso, ¿no? No, seguro está como tan joven, no tiene tanta experiencia y por eso hice esto. Y bueno, creo que va a haber muchas más. Pero bueno, esta parte de la negación no es que surja como porque sí. Es parte de un proceso para poder asimilar algo a lo que no queríamos o que no estábamos como preparados para aceptar. Nos va dando como el tiempo de empezar como a acomodar cosas, ¿no? Vamos a poner, a lo mejor no espero que guarde mucha relación, pero es como eso, ¿no? O sea, ninguno de nosotros como que a la primera va a aceptar que se le perdió el celular. Lo vamos a buscar en muchas partes, es como una forma de negar, no es cierto, lo está por aquí, o puede estar por aquí, o puede estar por aquí, o sea, no nos vamos a como que tan fácil aceptar que perdimos a lo mejor nuestro celular, ¿no? O voy a poner un ejemplo, a lo mejor si vemos algo en Facebook o a lo mejor vamos a ver nuestra calificación y no fue algo como grato, a lo mejor vamos a darle a refrescar para ver si es cierto que era correcto lo que estábamos viendo. Eso es como la parte de la negación, es como darnos ese espacio para poco a poco comenzar a recibir o poder procesar algo que sobrepasa nuestra capacidad en ese momento. Bien, también podría pasar esta parte de puede ser una u otra, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser la parte de la negociación, aquí no está presente, pero puede ser la parte de la negociación, o sea, por ejemplo, en alguna de las creencias puede ser, por favor, Dios, quítame esta enfermedad y te prometo que seré mejor persona, o no sé, como alguna, no, doctor, o sea, ya me porto bien y se me quita la diabetes, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, vamos a tratar como de hacer cosas para tratar de que eso se quite, por así decirlo, que ya no esté, o sea, como pues sí, sigue siendo como esta parte de la no aceptación de, a lo mejor ahí ya retomo que, ahorita tú me dijiste que tenía esto, pero si yo hago tales cosas, dime que por favor esto va a estar bien. También puede existir esta parte del enojo, tanto para él mismo, como para a lo mejor si tiene alguna creencia, como este ser superior, o para con los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que el paciente se enoje porque no hizo caso a tiempo de lo que ya le iban diciendo. O puede ser que culpe a los demás. Por ejemplo, si ellos sabían que el doctor me decía esto, ¿por qué me incitaban a fumar? ¿O por qué me invitaban a tomar? ¿O por qué me daban estos alimentos y sabían que no? O sea, es una no. O también con el doctor, ¿no? ¿Por qué si estaba tan grave no me lo dijo a tiempo? ¿Por qué se esperaron como hasta que tuviera este grado de, no sé, de X cosa para que tuviera tal diagnóstico? Por ejemplo, ¿cuáles son otros elementos que ustedes han identificado donde las personas suelen enojarse? O sea, como cuáles son las causas del diagnóstico que les generan este enojo. Para con ellos o personal de salud o los familiares, amigos, pareja. ¿Se refiere como a ejemplos? Sí, ajá. Ay, pues a lo mejor en algún caso que haya visto en una serie como Grace o Doctor House, que por ejemplo se enojan porque les dan un diagnóstico,
O sea, por ejemplo, no sé, un caso en el que un señor, no sé, creo que me acuerdo que fue con su hija a consulta y creo que tenía el virus del herpes. Pues ese se transmite por vía sexual y por, no sé si sanguínea o algo así. Entonces, cuando le dan como el diagnóstico, pues él empieza así como de, no, ¿cómo voy a tener eso si yo soy un santo? Y no, yo no tengo ya relaciones sexuales y cosas así. Bueno, yo lo relacioné con eso, no sé si él se refiere a eso como tal. De hecho, por ejemplo, parte del enojo es como, a lo mejor, a veces podría ocultar, por ejemplo, un sentimiento de culpa. O sea, me siento tan enojado porque no me cuidé, pero en realidad me siento culpable. Entonces, por ejemplo, también a esta parte del enojo se podrían enfrentar mucho si muriera el paciente. O sea, sí es una situación obviamente normal para los familiares, pero tienen que tener también mucho cuidado ustedes, por ejemplo, de no tocar a una persona que está enojada. Recuerdo, por ejemplo, que me compartía uno de mis profesores, que es médico, no, perdón, que es enfermero y psicólogo, también tanatólogo, que trabaja en el Hidalgo. Y trabaja también en la parte de, sí, el cuidado de los pacientes, como la parte emocional, también el comunicado en malas noticias, y también en la parte de donación de órganos. Entonces, recuerdo que alguna vez decía que él como que había omitido, algo había pasado, no me acuerdo si se había muerto el familiar, pero que había un familiar como muy descontrolado porque estaba muy enojado. Probablemente sí falleció su familiar, no recuerdo así claramente. Pero creo que él, como en esta parte de ayudarle a controlar o consolar, intentó ponerle la mano en la espalda, ¿no? Así como cuando damos un tipo de apapacho o soporte, que ponemos la mano en el hombro más o menos. Y pues lo golpeó, ¿no? Entonces, también ojo con acercarnos a personas cuando están enojadas, porque su respuesta a lo mejor más inmediata sí va a ser como evitar el contacto y obviamente los pueden lastimar. Entonces también habría ahí que tomar su distancia, sus precauciones, sin dejar de ser empáticos. No es como de, estás enojado, lábrate al hospital. Pues no, tampoco. O sea, creo que tendríamos que también ser empáticos en ese sentido. Bueno, posteriormente, pues viene esta parte de la depresión, ¿no? Que es esta tristeza profunda. En esta parte a lo mejor va a tender el enfermo, en este caso, a querer realizar muchos menos actividades de las que antes hacía, no porque a lo mejor en ese momento su enfermedad se lo impida, aunque puede ser que sí, pero más bien está por este estado emocional, que existe esta falta de motivación a hacer las cosas. A lo mejor en este punto probablemente no exista una limitación tan significativa físicamente, pero emocionalmente sí puede haber esta falta de motivación, el querer pasar la mayor parte del tiempo dormido, hasta que a lo mejor intenta como procesar todo lo que ha recibido de información, las representaciones sociales que también ya tenía de la enfermedad, las creencias personales que tenía, los estilos de afrontamiento que tenía previos a la enfermedad, por así decirlo, o sea, los que ha tenido como en su historia de desarrollo, hasta que posteriormente pueda pasar como esta parte de la aceptación, ¿no? O sea, tengo este diagnóstico y estas son a lo mejor las alternativas que tengo y decidir pues si va a cuidarse o no. Y bueno, en esta imagen ponen en esta parte del aprendizaje, aunque realmente podríamos quedarnos con estas 5. Sí se puede dar mucho este proceso, como dijo su compañera, en enfermedades crónico-degenerativas, o sea, donde ya no se te va a quitar propiamente el diagnóstico y solamente es esta parte del control. Porque realmente el duelo es cuando hay una pérdida
insustituible, irreparable. Entonces, en este sentido, pues no es que se te vaya a quitar, pero sí podrías hacer algo para estar bien o estar controlado. Entonces, también como que nosotros como personal de salud, darle este otro panorama. Bueno, este diagnóstico te va a acompañar, pero puedes tener una calidad de vida si haces estas cosas. Bueno, entonces también se va viendo que la parte de la adherencia terapéutica está muy relacionada con el punto anterior que vimos, ¿no? También tiene que ver con la comunicación del paciente, y creo que también lo notamos mucho en el video, ¿no? O sea, dependiendo de cómo fue este diálogo entre ambos, puede ser que la paciente más fácilmente se pueda adherir a las recomendaciones del terapeuta versus lo otro que nada más es tomar medicamentos, a lo mejor tomar medicamentos, llega un punto donde ya no le van a hacer efectividad y probablemente también los deje de tomar o empiece a automedicarse, ¿no? También podría ser posible. Bueno, me gustaría que alguien me ayudara a leer estas 3 distintas definiciones que tienen que ver con el proceso o más bien la adherencia terapéutica. Un intento de definición de adherencia terapéutica. ¿Alguien, por favor, que me ayude a leer? Si gusta yo. Sí, adelante. Adherencia terapéutica. Di Matteo y Di Nicola, quienes conceptualizan la adherencia como una implicación activa y de colaboración voluntaria del paciente en un curso de comportamiento aceptado de mutuo acuerdo, con el fin de producir un resultado preventivo o terapéutico deseado. Haynes define adherencia como la magnitud en la cual la conducta de una persona coincide con las recomendaciones hechas por el equipo de salud. Y Sackett y Haynes, quienes conceptualizan la adherencia como una situación en que la conducta del paciente se corresponde con las instrucciones clínicas entregadas. Ok, muchas gracias. Me gustaría que compartiéramos, o sea, ¿qué notamos de diferencia entre la primera definición a las otras 2 definiciones? ¿Qué notan ustedes? Porque sí hay una diferencia, ¿eh? entre las 2 últimas y la primera. Bueno, no sé si se ha acertado, pero como que en la primera definición abarca lo mutuo, o sea, como un encuentro entre pues el personal de salud y el paciente, y en nosotros es como que el paciente debe de acatar lo que el doctor le dijo. Exactamente, exactamente. Creo que le diste al punto clave. Por ejemplo, a ver otra vez, nomás porque quiero que vayamos recuperando los conocimientos que ya teníamos previamente. ¿Dónde podríamos entrar la definición de adherencia desde un modelo biopsicosocial? ¿Y cuáles serían las definiciones, por ejemplo, que podríamos entrar más desde un modelo biomédico de adherencia terapéutica? ¿En el segundo? ¿En el segundo qué? ¿Qué sería el segundo? Sí, o sea, básicamente que la conducta de la persona va a coincidir con las recomendaciones hechas por el médico. ¿Y eso en qué modelo tú lo identificas? ¿En el modelo biopsicosocial o en el modelo biomédico? Médico. Exactamente. Si recuerdan, en el modelo biomédico, el paciente tenía un rol súper pasivo y prácticamente solo era como de obediencia, ¿no? De las indicaciones que diera el médico y ya. En cambio, en el modelo biopsicosocial se busca la participación más activa del sujeto, tanto en el diagnóstico como lo habíamos visto antes, pero también en el momento del tratamiento, ¿no? Y hasta cierto punto sí se consideran ciertos elementos del paciente para el propio proceso o elaboración del tratamiento. Entonces, bueno, sí es importante identificar las diferencias. No hay una única definición de adherencia, de hecho es algo que se sigue discutiendo, o sea, como que cuesta trabajo también identificar claramente o establecer claramente cuáles son los indicadores y a veces
se comete como el error de solo pensar en la adherencia terapéutica, medir la adherencia terapéutica con factores biológicos. Realmente como que esa es la tendencia. Vemos que tanta adherencia tuvo un paciente en tanto indicadores biológicos, por ejemplo, puede ser, no sé, su nivel de glucosa o su peso. A veces tendemos a notar así la adherencia, pero creo que valdría la pena que la extendamos un poquito más. Y sí implica otros factores. O sea, recuerdo, por ejemplo, uno de mis compañeros de maestría hizo su tesis en relación a la adherencia terapéutica, creo que de la dieta de pacientes con diabetes. Entonces, ya no sé en qué acabó, porque ya no tuve la oportunidad de su grado, pero él iba a formular o iba a proponer alguna forma como más concreta de medir, o sea, hacer incluso una fórmula para medir la adherencia terapéutica teniendo en cuenta diferentes elementos, no solamente lo del peso, pero donde se centraba también mucho en las competencias o en las habilidades que iba desarrollando el propio paciente. Eso es bien importante porque nos va a ayudar mucho a que realmente sí tenga una adherencia. Entre más competente el paciente se sienta para llevar a cabo las indicaciones y también sobrepasar aquello que es de su enfermedad, o sea, que sí va a poder al menos mantenerse en ciertos indicadores de bienestar, va a ser más fácil que se adhiera. Entonces, existe esta dificultad como compartía, como de poder identificar bien cuál va a ser el nivel de adherencia que va a tener nuestro paciente, porque no hay indicadores como muy claros todavía. A lo mejor tenemos más a esta parte de los indicadores biológicos, pero es realmente el paciente quien va a decidir si va a cumplir o no con estas recomendaciones. También se observa, por ejemplo, que entre el 30% y el 70% de los pacientes suelen no cumplir con las recomendaciones de los médicos, ¿no? O del personal de salud. A lo mejor sí cumple, a lo mejor con la toma de medicamentos, pero no con la dieta, ¿no? O con las recomendaciones de ejercicio, dependiendo del diagnóstico que se le dio. Y también se ha visto, por ejemplo, que de este 40% de pacientes que no cumplen con las recomendaciones dadas por el médico, el 20% de esos tenía que ver con enfermedades agudas y el 45% tenía que ver con enfermedades crónicas. Sí se ve, por ejemplo, un cambio entre la adherencia terapéutica que va a tener enfermedades graves y enfermedades crónicas. Porque, acuérdense, pues, a lo mejor una enfermedad crónica va a implicar un cuidado más prolongado por mucho más tiempo y a lo mejor no siempre voy a sentir un síntoma, pero puede estar ahí presente de todos modos la enfermedad. A una enfermedad a lo mejor aguda, donde a lo mejor el malestar hace que yo sí me adhiera más al tratamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso puede tener, no sé, algún malestar gastrointestinal y en tanto esté persistente, quizá voy a ser súper fiel tanto a las recomendaciones dietéticas como al medicamento, así como a lo mejor hasta relojito en ciertos horarios, porque me está angustiando demasiado este malestar, estos síntomas que tengo allí presentes. Pero cuando no es así, cuando no hay un malestar así demasiado elevado, la adherencia sí se va a modificar. Y por ejemplo, esto lo podemos ver con los pacientes con diabetes. Entonces, suelen tener como más riesgo de no adherirse al tratamiento aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad, como puede ser esta. ¿Por qué? Porque inciden en varias esferas de su vida, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden incidir en su vida laboral, pueden incidir en su vida personal, incluso hasta la forma en la que socializamos. Pensemos, por ejemplo, no me acuerdo qué compañera nos dijo de su tía, ¿no? Que tenía que tener como una dieta súper estricta por algo, no me acuerdo si tenía propiamente una enfermedad, donde pues tenía que implicar la movilización de los alimentos propios, porque a lo mejor yo sé que en la cena de Navidad no va a haber algo que yo pueda comer, o porque en el cumpleaños de tal persona no va a haber algo que yo pueda comer. Entonces, pues implica un reto muy grande, unas convicciones personales también muy grandes, la capacidad que yo tenga para pues a lo mejor soportar ciertas críticas o la diferencia de comer diferente a los demás. Y esto también merma
influye pues para la adherencia terapéutica. Bueno, entonces como es obvio, aquellos pacientes que no tengan este apego al tratamiento, que no cumplan con las indicaciones que a lo mejor querimos nosotros, pero también a lo mejor en el mutuo acuerdo que se realizó con el paciente, pues va a influir en la eficacia del tratamiento. Además de que puede prolongar mucho más el tiempo en el que deba estar con cierto tratamiento, supongamos a lo mejor, no sé, con ciertas condiciones dietéticas más estrictas, o sea, va a prolongar mucho más porque no cumplió con esa parte. O puede repercutir para la enfermedad que ya se le diagnosticó, puede agravar la enfermedad, incluso dependiendo pues de lo que realice el paciente, pues sí lo podría conducir a la muerte. Bueno, entonces, dado que ya son las 12:40, vamos a dejar por aquí la clase del día de hoy. Nada más me gustaría que me compartieran ¿cuáles son los días de la siguiente semana que tenemos suspensión de labores? ¿Lo recuerdan? Es jueves y viernes. Sí, me parece Ok. que también es esos días. Ok, bueno. Entonces, creo que vamos a buen ritmo para poder abarcar todos los contenidos de la unidad. Incluso si nos quedara como tiempo, igual podemos hacer un repaso el lunes, ¿sale? Les pido por favor que todos estén registrados en la lista de asistencia del día de hoy, ¿sí? Y no sé si tengan como alguna duda o pregunta. Maestra, esta presentación ya no la subió. Es que hay cosas que, bueno, yo No. alcanzo a anotar y me gustaría poder estudiar. Fíjate que no la he querido subir porque todavía nos faltan algunos elementos. Entonces, si me permites, yo creo que lo subiremos mañana, ¿sale? ¿Me recuerdas, porfis? La subimos inmediatamente después de la clase para que no haya ningún problema. Pero todavía nos faltan algunos contenidos y muy probablemente agregue otras cositas más. Entonces, por eso no se las quiero subir porque me pasó con alguna de las presentaciones que la iba modificando y la iba volviendo a subir. Entonces fue como muy repetitivo ese ciclo de volverla a subir la misma, porque iba agregando la información. Sí, ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta de los contenidos del día de hoy que sea importante clarificar? Que no haya quedado como claro. Bueno, entender eso como una. Entonces nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra.